tenemos el gusto de recibir a Néstor Bucini, uno de los actores más destacados, sobre todo de nuestro medio audiovisual, porque creo que está en la mayoría de las películas uruguayas de los últimos años. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un repaso también de tu historia, de tu carrera, de cómo es que lográs trabajar también en el cine, en un cine que de repente ahora es como más común y está como más presente en nuestro país, también con la llegada de estas plataformas que tienen aquí en Uruguay un buen escenario también a nivel sanitario para poder desarrollarse, pero que hace muchos años era como una cosa muy impensada, ¿no? Total. Vos sos el tercero y el más chiquito de un matrimonio. Exacto. Dos sí. hermanas más grandes Dos y vos el hermanos más chico. grandes, sí, soy el hermano más chico. Increíblemente, siempre me llevo 4 años con mi hermana más chica y 5, casi 6 con la otra. Es increíble, no tengo nunca me acuerdo exactamente cuánto, pero sí, yo nunca fui como muy consciente de esa cosa de ocupar ese lugar, de ser Benjamín, el más chico. la típica, ¿no? Pero después, con el tiempo, viéndolo en perspectiva, claramente esa condición me traía muchas ventajas en muchos sentidos. Claro. Sobre todo que mis hermanas, además de ser hermanas, fueron un gran apoyo en mi crecimiento. Y bueno, es como esa cosa de cuando sos el más chico, llegás a un lugar como ya construido y no tenés esa perspectiva de cómo se fue construyendo esa historia. Mis hermanas vieron como ese proceso y creo que la llegada de un hermano, varón además, para ella fue también un gran acontecimiento. Y bueno, si bien obviamente con mi padre teníamos una relación muy cercana y cuando él volvía a trabajar y los fines de semana estábamos muchos juntos, también estuve acostumbrado desde chico, sumado a mi abuela, que iba mucho a mi casa, a vivir en un lugar muy femenino. Claro. Y la verdad que yo... ¿Y eso te dio una sensibilidad distinta de repente? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que yo tuve una infancia súper feliz. Bien. Evidentemente, como todos los chiquilines, Claro. tuve mis conflictos. Recuerdo más o menos a la edad que tiene Leandro ahora, 9 años. Leandro, tu hijo. Leandro, mi hijo. Me acuerdo de empezar a plantearme cuestiones sobre todo un poco más como, no sé si filosóficas, pero más trascendentes. Que claro, son preguntas que te haces que a veces son muy grandes para un niño de 9 años, pero que a veces tu cabeza va un poco más rápido que las cosas que puedes procesar. Pero tuve una infancia súper feliz y además acompañado de una familia muy linda. Y además fuiste como la mayoría de los uruguayos que participó del baby fútbol y tuvo el sueño de ser jugador de Peñarol, ¿no? Bueno, sí, claro. Lo de Peñarol lo digo de la mayoría, en realidad, sí, no, miti-miti. Sí, jugué al baby fútbol y bueno, en realidad que es algo bien diferente a lo que es mi hijo. Cuando yo le pedía a los Reyes un regalo, yo lo primero que pensaba era una pelota y una camiseta. Claro. En aquella época las camisetas de Peñarol no se pedían tanto, no se pedían camisetas de fútbol, eran mucho menos común que ahora. Sí. Pero sí algo de Peñarol, unas medias, el short, a veces tengo una camiseta. Y la pelota siempre. La pelota para jugar. Leandro, ni cerca eso. Y bueno, sí, me tocó jugar al fútbol. Fue una época también preciosa. También agradezco, después con el tiempo, la perspectiva, agradezco mucho la forma en que mi padre me acompañó, toda mi familia, pero sobre todo mi padre, jamás con presión. Porque viste que detrás de... Es muy difícil, claro. Detrás parte de un país que el fútbol está muy arraigado a la cuestión de la pasión, pero a su vez de la salvación. O sea, de ver en el niño la oportunidad, porque quieras o no, es una oportunidad para gente que de repente no tiene muchos otros recursos en los cuales destacarse. Entonces el fútbol trae todo eso, y en el fútbol se nota. Y yo veía en algunos de mis compañeros que jugaban con presión, con diferentes tipos de presión. Claro. Yo la verdad que yo nunca eso lo sentí. Evidentemente... No iba por ahí tu camino. No iba por ahí, no iba por ahí y no tenía muy claro por dónde iba, está claro. Sí. Porque en algún momento tuve alguna chance de hacerme alguna prueba, pero bueno, en definitiva me parecía que lo mejor, tampoco era un gran destacado, entonces dije, bueno, sigamos estudiando y veamos qué pasa. Y vayamos por otro lado. ¿Y tu primer acercamiento a los escenarios es con la BCG? Sí. De manera amateur, a mí lo que me gustaba era cantar.
¿Qué cantabas? No, cantaba. En esa época había muchas peñas, ¿viste? Con Folclore. Canto popular, que en las peñas estaban los número uno, obviamente, el canto popular, pero había toda una gama de cantores y cantoras que andaban en esas peñas. Yo andaba mucho en la vuelta ahí y a veces acompañaba a alguno, pero de forma muy amateur, cantando alguna cosa. Y de manera muy fortuita, yendo a un camping de AEBU, mi padre era bancario, fui a ese camping, la primera vez que iba había unos juegos típicos, los típicos que hay con líderes, ¿viste? Se hacen juegos, y participaba en diferentes actividades. Hice algo de un espectáculo al final con el grupo que me tocó, y alguien que era de la BCG me vio. Y a los 2 meses hubo una especie como de casting, me dijeron, ¿no querés venir a probar? Digo, sí, me encanta la BCG. Y lo que fue ingresar a los 16 años para una gira que iba a ser en el invierno del 89, si no me equivoco, terminó siendo, no sé calcular, tengo 49, cumplí 49 hace 2 días. Y bueno, la BCG es verdad, hasta el último espectáculo como espectáculo teatral de la BCG fue en el 2013, bueno, durante todo ese tiempo. Me acompañó y de hecho también fue un poco el puente a mi entrada al mundo audiovisual. Claro, ¿fue tu escuela de teatro, por decirlo de alguna manera? Sí, a la cabeza con el Flaco Morris. Y que yo no creo que, o sea, el Flaco lo que hizo toda su vida fue armar espectáculos, pero tenía una forma de trabajar que también fue un poco en la que él aprendió a trabajar, que sin querer o involuntariamente terminó siendo maestro de muchos de los que pasamos por ahí. Una forma de construcción de obras, de trabajo de mucho tiempo. Y además lo que te decía, que también la BCG fue un puente hacia... Y además, perdón, todo un grupo de gente que participaba en la BCG. Porque la BCG tiene una cosa maravillosa, que desde las diferentes artes, músicos, artistas plásticos, siempre sintieron una gran atracción. Y han pasado gente hiper talentosa por ahí. Y bueno, cuando sos muy chico, todo, ¿viste? Tratás de incorporar todo lo que puedas. Total. Y la BCG tenía una conexión con el mundo audiovisual, había hecho con José María Ciganda la BCG no engorda, el año antes que yo entrara, que fue una película estilo, como si la pueden ver, creo que se puede ver en alguna red social, para la época muy avanzada, como diferentes videoclips de diferentes canciones, pero con un hilo temático. Entonces, la BCG tenía cierta conexión, participábamos de algunos videoclips de algunas bandas, y el Flaco, que siempre tuvo, para mí, para mi fortuna, siempre de convocarme en sus proyectos, en un programa en TV Ciudad que se llamaba Malo Pero Nuestro, en el 2002, un programa de humor, que simulaba un programa de fútbol, yo hacía un personaje femenino ahí, la secretaria. De ahí me empezaron a ver desde el mundo audiovisual, y a través de Conexión de Amigos, de Gonzalo Yaravide, de Pablo Stoll. Pablo, que en ese momento estaba en Control Z, es quien me convoca en más de una oportunidad y termino haciendo mi primer trabajo en el 2004 con un director argentino, Adrián Viniés, mi primer corto, 8 horas, que digamos que me empezó a ser conocido en un mundo en el cual yo era espectador nada más. ¿Y qué considerás que pasó en eso del mundo audiovisual que se acopló también con tu personalidad, ¿no? O sea, que vos lograste entender ese manejo que no es tan fácil muchas veces para el actor, porque a veces el actor de teatro tiene que desaprender para poder entender la cámara. Sí. ¿Y qué circunstancias se dio para que haya afinidad, para que te entendieras de esa manera, que eso después marca una continuidad impresionante de películas, ¿no? Entiendo perfecto tu pregunta, es súper interesante. No sé si tengo una respuesta. Sí, hay una cuestión de que es una barrera que ya está recontra superada, esa en general. Es verdad que al principio, por suerte, es un país con una gran tradición teatral, con grandes actrices, grandes actores, que de repente en el cambio de código, en un principio ese cambio se podía notar. Como cualquier tipo de trabajo, uno aprende también haciendo. Sí. Yo creo que eso es una barrera hiper superada. Es verdad que yo ese traspaso tampoco lo tuve que hacer mucho, porque el teatro que yo hacía con la BCG tampoco era un teatro tradicional. Claro. Quizás lo que me ayudó es cierta naturalidad ante este mundo. Sí. Que ojo, tampoco es
algo que también se construye. Pero se construye por tu amor al cine, porque vos sos un cinéfilo desde chico. Se construye por eso y se construye también, me parece, por intentar aprender, primero, porque porque el cine uruguayo, o el mundo audiovisual uruguayo, como el Uruguay, no somos muchos, no es un mundo muy extendido, pero con gente súper talentosa. Y además, con directores que les importa mucho el trabajo del actor. No sé si también tiene que ver con esa tradición de actores, de teatral. Son directores muy ocupados en el trabajo del actor. Y la cuestión de este mundo del cine, que a veces parece que la cámara o un determinado escenario te juega en contra, después de determinado tiempo entendés que eso es todo lo contrario. Que un personaje en una película se construye por el trabajo del actor, obviamente por el guión, por la historia que está escrita, pero se termina de construir por ese mundo. Claro. Por el mundo de cómo lo visten, de dónde lo muestran, de cómo lo muestran. Porque la cámara, o sea, en el mismo lugar la cámara te puede mostrar 5 actores diferentes solamente por moverse del lugar. Claro. Entonces, si bien obviamente al día de hoy yo no te puedo decir, manejo todo eso y sé cómo todo, cómo está todo sucediendo. Hay digo, un sistema que tiene que funcionar. Totalmente. Y el actor que tiene esa cosa que precisa de algo del ego, de decir yo lo puedo hacer, lo puedo representar, esa fortaleza de resistir esa exposición, porque uno se está exponiendo, digamos, ¿no? De alguna manera en cualquier actuación. Sí. Uno después comprende que todo eso que rodea te hace más fuerte. No solo que te juega a favor. Claro. Mirá, a mí me ha pasado muchas veces que empiezo un rodaje y después que empiezo a filmar, después que me he visto por primera vez, que entro al set, que el equipo empieza a funcionar con la película, ahí digo, este es el personaje. Realmente lo empiezo a descubrir cuando lo empiezo a hacer. Claro. Independientemente de todo el trabajo previo que hagas. El cine para el actor es una cuestión, con respecto a ese ego que te decía, que te pone en el lugar enseguida. En un set vos te das cuenta que vos sos importante, pero sos parte de una cosa mucho más grande. Más grande. Mucho más grande. Claro. Y aparte que termina tu trabajo y la construcción de tu personaje sigue, porque después hay un editor que decide qué mostrar. Entonces también termina decidiendo sobre cosas que vos entregaste, pero termina decidiendo qué es lo que va a mostrar. ¿Y vos que entendés esa dinámica, te sentís más cómodo en esa área que arriba de las tablas? No, mirá, son cosas diferentes, pero en el origen básicamente son las mismas. Ahora que volví a hacer teatro, ensayar mucho. Están con Smoris, con Temponi. Con Temponi, y es una obra escrita junto de Smoris con Federico Silva, Recuerdos de Niza. El teatro tiene esta cuestión de la cuestión del momento y de que no hay revancha en el sentido de lo que ya hiciste no se vuelve a hacer, y obviamente de que el público presente siempre modifica la obra. No hay ninguna función igual. O sea que ahí el ingrediente es el público. Sí, sin duda, sin duda. Igual de cualquier manera te voy a decir que parece que eso en el cine no fuera así, pero lo que te dije hace un rato no está tan lejos, en el sentido de decir, bueno, yo en el cine puedo repetir la escena, pero vos no sabés cuál va a elegir el editor. Claro. Entonces para vos siempre tiene que ser la que está haciendo la buena, o intentar que sea la buena, porque después vos no sabés. Pero bueno, el teatro es hermoso, a nosotros nos pasó empezar a ensayar esta obra en pandemia, un poco nos rescató a los 4, perdón. Ensayamos muchos meses con tapabocas. Pudimos estrenar. ¿Lo hicieron por Zoom en algún momento? No, siempre tapaboca. No, lo presencial. Hicimos presencial, los ensayos presenciales. Hicimos 7 funciones el año pasado en la Ferreira, que por suerte fueron divinas. Y pasó una cosa que siempre pasa cuando haces un trabajo así a largo plazo, pero esta vez fue especial. Claro, además con amigos, ¿no? Sí, hay total. Gente que se conoce desde hace muchísimo tiempo, me imagino que hay como una gratificación doble en ese aspecto, Total. ¿no? Y aparte, está bien, la obra creo que se merecía la respuesta que tuvimos de la gente, pero a su vez la gente nos entregó algo más, que evidentemente tenía que ver también con una necesidad de conexión con el otro,
Y la verdad que fue muy emocionante. Es una obra en tono de comedia, por lo menos vista desde afuera. Los personajes viven su drama, o sea, no se enteran de la comedia, pero desde afuera es un tono de comedia. Pero fue muy emocionante la entrega de ese aplauso final, la presencia de la gente. Y bueno, pretendemos ahora reproducir esto ahora en febrero. Ya vamos a estar dando a conocer también los horarios, los días y demás. Pero volviendo un poco a tu carrera actoral, ¿cuál ha sido, de todos los personajes que me imagino que habrás hecho muchos, el que te generó un mayor desafío? Bueno, mirá, todos son un desafío, pero si tuviera que elegir uno, capaz que mañana te elijo otro. ¿Sí? Tanta agua era... ¿Fue tu primera película? No, fue mi primer protagónico. Mi primera película, ya había hecho antes otras participaciones. Era un personaje de padre de niños adolescentes. Entonces, y a su vez, padre que no tenía un trato directo con sus hijos, porque se había separado de su madre, que tenía un tipo de relación con una conexión difícil con sus hijos, pero a su vez que tenía que mostrar cariño. Yo creo que eso fue un desafío en el sentido de que las referencias que yo tenía como padre obviamente no eran propias, y a su vez una película que se miraba a través de la mirada de los ojos de mi hija adolescente. Fue un personaje que trabajamos mucho. Y después el personaje de Alelí, una película que sí, tiene, la última, la que se grabó en Atlántida. Sí, tenía una cosa que era que tenía que mostrar a una persona súper posesiva, muy intensa, pero a su vez que tenía que generar cierta empatía, porque si no terminaba siendo un personaje que lo ibas a odiar desde el principio. Teníamos que encontrar con Leticia, la directora Leticia Jorge, un límite ahí que no era fácil, por lo menos a mí no me resultaba al principio. Y creo que para el trabajo nuestro, después cómo se ve de afuera ya es otra cosa, para el trabajo nuestro lo encontramos, esa cosa de, bueno, mostremos a esta persona que le cuesta encontrar sus límites, que es muy posesivo, que está arriba de la otra, que está bien, que está inundado de su cariño, pero que termina invadiendo al otro, pero cómo manejar que no sea todo el tiempo eso y mostrar cierta empatía. Pero bueno, todos los personajes tienen esa cosa de que uno trata de mostrar no una sola cara, porque los humanos somos así. Totalmente, y además los humanos somos distintos con diferentes personas, eso también es una realidad. ¿Seguís trabajando en el estudio contable? Sí, sigo trabajando en las mañanas en el estudio contable. Es algo que se repite con los actores, porque vino Troncoso y también me dijo... Creo que en los estudios contables... Es increíble, digo, pero él también trabaja en un estudio contable cuando está estudiando. Dije, no sacamos pique de personajes. Es muy fuerte. Hay algo ahí que conecta que vos no sabés dónde está el tema de los números, sí, pero bueno, trabajás medio horario ahí. Sí, trabajo en la mañana. Y bueno, y lo otro también te implica, me imagino, que una gran dedicación por periodos, ¿no? Cuando estás de rodaje, total, la vida entera, 24/7 durante, no sé, total, 20 días, 30. Es así. El trabajo previo y además esta cuestión de cuando vos estás filmando, no es que estás todo el tiempo en personaje, no es que yo me voy con el personaje a mi casa, pero tampoco lo abandonás del todo. No estoy hablando físicamente, pero en tu cabeza y en tu cuestión emotiva es muy difícil abandonar esas cosas. Entonces estás como todo un tiempo en el proceso previo. Y después que haces el duelo de dejarlo de ese personaje, estás invadido por ese personaje y por la historia. Y la dinámica familiar, ¿cómo se ve afectada con eso? Sobre todo teniendo un hijo, ¿no? Porque chau, me acuerdo en un que mes. Mr. Kaplan, que fue una película divina, que fueron de muchos días de rodaje. Leandro tenía 6 meses. Y era con un niño de 6 meses, imagínate, dormir la siesta, esa cosa tan hermosa. Sí. Y yo estaba en el medio de un personaje que estaba viviendo, un personaje desamparado, que estaba viviendo la soledad. Y a veces es muy difícil conjugar eso. Pero a veces está bueno también. Está bueno porque es como un ejercicio que te permite entrar y salir de la historia.
Vamos a recordarle a todos los televidentes que Recuerdos de Niza se presenta en la Sala Citarrosa todos los viernes, sábados y domingos, desde ahora, el 28 de enero, hasta el 27 de febrero. No, lo corrimos para el primer fin de semana de febrero. Perfecto. Por todo febrero. Por todo febrero. Viernes, sábado y domingo. Entonces, la Sala Citarrosa están las entradas a la venta en Ticantel, me imagino. Exacto. Con tres grandes del humor, ahí lo veo con... ¿Qué tiene? Una gorra de baño, bueno. El flaco. El flaco Morris. Sí. Está con la gorra de la piscina. No fue parte del vestuario hasta un momento que apareció y nos impactó. Claro, porque viste que él, me imagino que además, él debe, nada debe estar librado al azar. No. Él todo lo sabe, por algo es. Muchísimas gracias por estos minutos en el living, fue un gusto conocerte. Igualmente. Y bueno, éxito en esta obra y nos estaremos viendo más adelante con algún estreno, seguramente. Bárbaro, ojalá. Gracias. Nos vamos con